Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos directo al grano, con lo que nos dejó el Gran Premio de Singapur. Tenemos sobre la mesa un montón de observaciones interesantes que desmenuzar. La idea es sacar lo más relevante, las sorpresas y sobre todo entender qué significa todo esto para el campeonato. ¿Listos? Vale, vamos a desglosar esto. Exacto. Singapur siempre es una carrera, digamos, compleja, pero esta tuvo giros inesperados. Vimos estrategias al límite, tensiones que, bueno, salieron a la luz y resultados que desafiaron los pronósticos. Definitivamente hay mucha tela que cortar. Arranquemos con McLaren. Parece que la diplomacia entre compañeros tiene fecha de caducidad, ¿no? El material que revisamos habla de hostilidades desatadas, incluso malas caras. Por fin vemos esa rivalidad pura en pista. Totalmente. Lo fascinante aquí es cómo se manifestó esa tensión interna. Se apunta a que Piastri, después de esta carrera, difícilmente volverá a ceder posición a Norris sin una orden directa y explícita por radio. Es casi una declaración de principios, ¿viste? Una señal de que las cortesías iniciales, bueno, esas papayas rules no escritas, podrían haber terminado. Y Norris tampoco se quedó atrás. El análisis resalta ese momento clave. Le preguntan si prefiere que Piastri pare primero para cubrir a Leclerc. Replicando la estrategia de Monza. Y su respuesta fue un rotundo no, ya paro yo. Incluso sabiendo que le podía costar tiempo en pista. Eso no es solo estrategia, es tensión competitiva al máximo. Correcto. Y esa decisión, esa negativa a ceder ni un ápice, pudo tener un coste real. El análisis sugiere que esas vueltas extra que habría tenido Norris con un neumático más fresco, si Piastri hubiera parado antes, bueno, podrían haber sido justo lo que le faltó más tarde en ese intento de adelantar a Verstappen por fuera. Es imposible saberlo con certeza, claro, pero ilustra perfectamente cómo cada detalle, cada gesto de rivalidad interna, puede tener consecuencias directas en la lucha por puntos cruciales. Pero aquí entra el factor externo. Toda esta batalla fratricida podría moderarse si Verstappen se acerca demasiado en el campeonato, ¿cierto? Se sugiere que la amenaza de Max es la excusa perfecta para que el muro de McLaren vuelva a imponer órdenes claras. Entre los McLaren. Espadas en todo lo alto, como se dice. Pero mientras Verstappen esté al acecho y sumando fuerte, McLaren se ve forzado a gestionar el campeonato como una pelea a tres bandas, no solo interna. Se acabaron las concesiones fáciles, digamos, pero la estrategia global sigue pesando. Y ya que mencionamos a Verstappen, ¿qué golpe sobre la mesa de Red Bull en Singapur? Se daba por hecho que era un circuito favorable a McLaren, de alta carga aerodinámica, teóricamente un punto débil para Red Bull este año. Y Verstappen termina segundo, por delante de ambos McLaren. Ese es un punto absolutamente crucial que cambia muchas percepciones. Demostraron una capacidad de rendimiento en alta carga, que desmiente la idea de que solo son competitivos en circuitos de baja carga como Bakú o Monza, donde quizás hacían más compromisos de setup. Esto redefine las expectativas para el resto de la temporada. Afirmar que el Mundial es cosa de dos, o sea, Norris y Piastri, es quedarse corto. Verstappen está muy vivo, y Red Bull ha encontrado la tecla para ser competitivo en todo tipo de trazados. Exacto. El resultado final lo demuestra. Si no hubiera sido por la victoria de Russell, Verstappen habría salido de Singapur recortando aún más puntos a los pilotos de McLaren. 7 puntos les habría metido en lugar de solo 3. Puede que las probabilidades matemáticas sigan favoreciendo a McLaren, pero Verstappen y Red Bull han dejado claro que no van a rendirse. Hablemos ahora de Mercedes y George Russell. Ganó la carrera de forma contundente, pero da la sensación de que pasó casi desapercibido. El análisis lo describe como invisible incluso cuando gana. Es un fenómeno curioso, la verdad. Sí, es como el Guadiana, ¿viste? Aparece con fuerza y brillantez, pero a menudo el foco mediático está en otro lado. Las cámaras, especialmente en las últimas 15 vueltas, estaban obsesionadas con la persecución de Verstappen a los McLaren, una lucha que, irónicamente, no produjo cambios de posición. Mientras tanto, Russell estaba dominando la carrera, controlando el ritmo y la distancia desde mucho antes. Su rendimiento fue superior, sin fisuras. Y el material analizado lanza una advertencia muy interesante sobre él. El día que Russell tenga un coche consistentemente rápido, cuidado. Lo comparan, en potencial, con lo que veíamos en Verstappen antes de que Red Bull le diera un monoplaza campeón.
Totalmente de acuerdo con esa apreciación. Russell es un piloto tremendamente constante, un martillo pilón sumando puntos importantes carrera tras carrera. Está en un proceso claro de crecimiento y perfeccionamiento. Esta victoria en Singapur es especialmente significativa porque es una pista donde había cometido errores graves en el pasado, como ese fallo en la última vuelta en 2023 que le costó el podio. Es una reivindicación personal y una muestra del potencial latente de Mercedes. Si el equipo consigue descifrar completamente este coche, podrían volver a ser una fuerza temible. Hablando de análisis detallados como este, donde intentamos ir más allá de los titulares, queremos dar una bienvenida especial a quienes nos acompañan desde el canal de YouTube Zona DRS. Si este tipo de contenido profundo sobre la F1 es lo que buscan, bueno, explorar estas dinámicas es precisamente lo que nos mueve en Zona DRS. Consideren suscribirse. Continuamos. En el polo opuesto a la victoria silenciosa de Russell, tuvimos a Ferrari. Su fin de semana fue, según las fuentes, dolorosamente visible. Leclerc parecía desdibujado, incluso se le notó frustrado o al borde de la desesperación en algunos momentos, algo poco común en él si no tiene presión directa del compañero. No fue para nada un buen gran premio para Maranello. El análisis recoge la preocupación externa sobre si esta falta de resultados, a pesar del desarrollo continuo del coche, podría desembocar en otra refundación interna del equipo. Históricamente, esas reestructuraciones rara vez traen beneficios a corto plazo en Ferrari. Lo preocupante es el patrón. Invierten recursos, quizás sacrificando más que otros equipos en ciertas áreas, pero no logran la progresión vista en sus rivales directos. Mientras otros mejoran, ellos parecen estancados o incluso dar pasos atrás en algunos circuitos. Es una narrativa tristemente recurrente, la verdad. Resulta irónico, y el material lo subraya, que la última victoria de Ferrari fuera precisamente aquí, en Singapur, hace 2 años, con Carlos Sainz. Y ahora se encuentran en esta situación. Se les considera una de las grandes decepciones de la temporada y estamos cerca de cumplir 1 año desde su último triunfo, que fue en México. La sequía pesa. Sí. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, pasando del rendimiento en pista a cómo se cuenta la historia. Hay una crítica fuerte a la realización televisiva del Gran Premio. Lo llamativo es que no se critica tanto los errores puntuales, que siempre pueden ocurrir, sino la aplicación de un libro de estilo muy definido. La lógica parece ser, o eres un piloto mediático que vende, o te estás jugando el mundial en cabeza, o simplemente, bueno, no importas mucho, eres parte del decorado. Exacto. Se argumenta que este enfoque centrado en la narrativa de los líderes o de las figuras más populares provoca que se pierdan historias de mérito, subtextos interesantes y momentos de pura brillantez que ocurren más atrás en la parrilla. Adelantamientos espectaculares, defensas numantinas, gestiones de carrera magistrales. Si ocurran por la 10ª o 13ª posición, es muy probable que apenas se muestren. Se prioriza el negocio y la narrativa preestablecida sobre el espectáculo deportivo completo, incluyendo el riesgo asumido y el talento demostrado en todas las posiciones. Y esto nos lleva directamente a los pilotos hispanos, que según el análisis tuvieron actuaciones muy por encima de las posibilidades de sus coches o circunstancias, empezando por Alonso, un viernes descrito como sideral, espectacular, demostrando que el ritmo no era solo por un mapa motor agresivo. Cierto. Una parada lenta le complicó aún más, pero a pesar de todo, se marcó lo que se califica de heroica, con adelantamientos magistrales como el que hizo a Hülkenberg, piloteando un coche que su propio compañero, Stroll, describía como una lotería e impredecible. Claramente Alonso extrajo más de lo que el coche y el equipo le ofrecieron. ¡Impresionante! El caso de Sainz es similar en cuanto a superar adversidades. Salió desde la posición 18º, muy atrás, debido a errores ajenos y decisiones del equipo en clasificación, en un circuito donde él mismo había recalcado que la clasificación lo es todo. Tal cual. A pesar de ello, ejecutó una remontada excelente, con adelantamientos muy bien medidos. A veces tenía ventaja de neumático, sí, pero la ejecución fue impecable. Frío cuando era necesario, agresivo cuando tocaba, haciendo honor a su apodo de Smooth Operator. Quizás lo más destacado fue su ritmo final con neumáticos viejísimos, aguantando el tipo frente a coches con gomas 15 vueltas más frescas. Queda la incógnita de qué habría pasado con un safety car oportuno, pero su rendimiento, dadas las circunstancias, también estuvo muy por encima de las posibilidades iniciales. Y finalmente, Franco Colapinto.
muy poco visible en la transmisión oficial, pero completó un gran premio calificado como muy bueno. Se destaca su consistencia frente a su compañero Gasly, una salida excelente que le permitió rodar 13º durante un tiempo con un coche que claramente no estaba para esas posiciones. Ajá. El análisis resalta que lleva varias carreras mostrando un ritmo sólido y a menudo superior al de Gasly, un piloto renovado pero quizás a veces sobrevalorado. Se argumenta que, objetivamente, por puro rendimiento técnico demostrado, Colapinto merece un lugar en la parrilla, más allá de simpatías o apoyos. Correcto. El estudio de su rendimiento reciente sugiere una evolución importante. Parece haber pulido aspectos como la consistencia y ha reducido la impulsividad que quizás le penalizó en el pasado. Las dudas sobre si podía mantener un alto nivel sin cometer errores parecen estar disipándose con actuaciones sólidas como esta. La conclusión del material es clara. Basándose en el pilotaje puro, es un piloto que debería tener un asiento el año que viene. Es fascinante ver cómo la narrativa de una carrera puede cambiar radicalmente dependiendo de dónde decidan apuntar las cámaras. Se pueden perder historias de superación y talento extraordinario. Sin duda. Y eso nos conecta con la última sección clave de nuestro análisis, la evolución final de los coches y sus implicaciones para el campeonato. Se subraya la importancia crítica que tiene no solo introducir nuevas piezas, sino también entender y exprimir al máximo el potencial de la máquina actual hasta la última carrera. Red Bull y Mercedes han demostrado en Singapur que se puede encontrar rendimientos significativos sin necesidad de grandes paquetes de actualizaciones, simplemente optimizando lo que ya tienen. Y esto es absolutamente vital para la lucha por el título de McLaren. La irrupción de otros equipos en las posiciones delanteras, como Russell ganando en Singapur, puede ser decisiva. Les quitan puntos cruciales a Norris y Piastri, y además alteran la dinámica de su batalla interna. Pensemos qué distinto sería el reparto de puntos entre ellos si Verstappen hubiera quedado por delante de Russell o si ni Red Bull ni Mercedes hubieran superado en los McLaren, que era el escenario que muchos esperaban antes del fin de semana. Exactamente. La carrera de desarrollo en las fábricas sigue, pero la capacidad de los equipos y pilotos para extraer el máximo rendimiento del coche en pista cada fin de semana será determinante. Para Norris y Piastri, el margen de error es inexistente. Un solo fallo, una mala estrategia, un toque. Puede costarles el campeonato. La diferencia actual es mínima, apenas 22 puntos a falta de 6 carreras y 3 sprints, y con Verstappen demostrando que puede ganar en cualquier circuito. En el momento en que Verstappen dependa matemáticamente de sí mismo, la presión sobre los pilotos de McLaren será brutal. La tensión está absolutamente garantizada hasta la bandera a cuadros final. Realmente Singapur nos dejó muchísimos puntos para analizar. Esa lucha interna en McLaren que ha estallado abiertamente, el inesperado resurgir de Red Bull en un circuito de alta carga, la victoria tan potente como silenciosa de Russell, las continuas dificultades de Ferrari y el talento invisible de pilotos como Alonso, Sainz o Colapinto que brillaron lejos del foco principal. Sin duda. Nos deja con grandes interrogantes para las próximas carreras. ¿Cómo evolucionará esta batalla a 3 por el título? ¿Seguirá Verstappen recortando distancia? Y también, ¿será capaz la realización televisiva de capturar todas estas historias que merecen ser contadas? ¿O se aferrará a su libro de estilo centrado en los líderes? Y para quienes siguen dándole vueltas a estas carreras, una reflexión final que surge de lo que vimos en Singapur. Con la tensión entre Norris y Piastri tan palpable, tan evidente en acciones como esa salida donde Norris no cedió ni un milímetro, ¿podría un error no forzado, un incidente entre ellos provocado por esa misma rivalidad exacerbada, por no querer dar el brazo a torcer en una maniobra o una estrategia, ser irónicamente lo que le sirve en bandeja el campeonato a Verstappen? Algo en qué pensar. Buena pregunta. Esto ha sido Zona DRS. Gracias por habernos acompañado en este análisis a fondo. Les recordamos que pueden encontrar más contenido como este y unirse a la conversación en el canal de YouTube Zona DRS. Suscríbanse. ¡Hasta la próxima!